Buenos días, mi nombre es Amparo Casado, soy profesora de la Facultad de Educación de la Universidad Pontificia de Salamanca y quiero participar en este Congreso Internacional de Identidades, Inclusión y Desigualdad con un título que es La evolución a la atención a la diversidad en los textos legislativos entre 1850 y 1985, teniendo en cuenta que en este momento únicamente en esta evolución a la atención a la diversidad me voy a ceñir en la parte educativa. En España, las primeras intervenciones en el ámbito de la educación especial se dan en el colectivo de las personas sordas. Aquí pongo una cita que nos dice que en el mes de agosto de 1775 y en el Colegio San Fernando, sito en la calle del Mesón Paredes, Escuelas Pías de Lavapiés, se creó la primera escuela oficial de sordomudos que hubo en España a merced de la Real Munificencia de Su Majestad Carlos IV. Mucho más tarde comenzó la educación de las personas ciegas hasta 1820. No se conoce oficialmente en Barcelona el reconocimiento por el Ayuntamiento de la ciudad condal de la Escuela para Ciegos fundada en noviembre de 1819 por el relojero José Ricard en la trastienda de su establecimiento. En relación con la educación de los anormales mentales o enfermos mentales, que bueno, pues a lo largo de esta exposición vamos a intentar utilizar la terminología que se utilizaba en ese momento. Entonces, en relación a la educación de los enfermos mentales, en España no se encuentran indicios de la atención específica hasta bien entrado el siglo XX, con la promulgación del Real Decreto de septiembre de 1924, con el cual se creó la Escuela Nacional de Anormales, aneja al Colegio de Sordomudos y Ciegos. Bien, en cuanto a la educación de los niños sordos, por profundizar un poquito más, en la capital de España, en 1802, se fundó la Real Escuela de Sordomudos bajo el patrocinio de la Sociedad Matritense Económicas de Amigos del País. Fue decisiva la labor de una de las personas, que era Tiburcio Hernández, quien elaboró un plan de enseñanza para sordos en el año 1815, en donde presenta el modo de enseñar a leer y escribir a los mudos, y más tarde, en 1842, esta institución pasó a llamarse Real Colegio de Sordomudos y Ciegos. Firme voluntad para crearla, tal como afirma Godoy, y después dispuso Carlos IV. El Real Colegio Nacional de Sordomudos, desde 1827 hasta el año 1834, dependió exclusivamente de la dirección del señor Duque de Híjar. En 1857 se creó la Escuela Normal de Maestros de Sordomudos y de Ciegos y se promulgó la Ley de Instrucción Pública. Tanto Villalibre como Ballesteros muestran un gran conocimiento de los profesores, de la enseñanza, de los métodos aplicados en la educación a estos niños, que se daba por toda Europa, y defendía Ballesteros que la instrucción de los niños mudos es un deber de la sociedad tan imperioso o más como el que ésta tiene que proporcionar en la educación a los niños que gozan de todos sus sentidos. Aquí pongo una imagen de ese libro de Villalibre y de Ballesteros, que estaba dedicado a la instrucción de los sordo-mudos. En cuanto a la educación de los niños ciegos, Pedro Pablo Abarca de Bolea era el conde de Aranda y fue ministro del rey Carlos III, quien reinó desde 1759 hasta 1788, y encargó a su íntimo colaborador Pablo de Olavide que reformase el Hospicio de Madrid para inválidos pobres, con el fin de intentar internar en él a todos los mendigos más indigentes, e intentó inútilmente limpiar de pordioseros la capital de España y de toda la nación. Montoro nos describe esta situación y decía que muy triste era el destino de los no videntes durante este periodo en España, abocados en su mayoría a mendigar ambulantamente por las calles y las plazas, o estáticamente apoyados en el quicio de las puertas de los templos o en las esquinas de alguna de las farolas. El centro educativo que primeramente comenzó a enseñar a los faltos de vista fue el del Pozo Santo en la ciudad de Sevilla, regentada por las hermanas franciscanas terciarias y fundado en 1666. Luego fueron los asilos y los hospicios los que se encargaron durante muchos años de la instrucción de los faltos de vista, hasta que oficialmente el 1 de mayo de 1820 en Barcelona se inició la enseñanza, como decíamos en la introducción, de la enseñanza de los invidentes. En Barcelona, con el reconocimiento del Ayuntamiento de la ciudad condal.
Algo muy importante a destacar en este momento es la Ley de Instrucción Moyano de 1857. Tras la promulgación de esta ley, el Estado por primera vez queda obligado a educar a estos discapacitados en centros especialmente preparados para ellos, existiendo al menos uno en cada distrito universitario. Sin embargo, el reglamento de 30 de octubre de 1863 para el Colegio de Sordomudos y Ciegos de Madrid, en su título 1, capítulo 6, nos dice que hay que crear una comisión inspectora compuesta por 3 personas nombradas por el Ministerio de Fomento, cuya presidencia sería ejercida por uno de ellos. Y las atribuciones son 3. La primera, tienen que vigilar la enseñanza, la disciplina y el régimen de establecimiento en todos los ramos. Segundo, aconsejar al director y profesores si así lo estimaran. Y tercero, informar al gobierno acerca del servicio y proponer las mejoras y las reformas que tuvieran que llevar adelante. En cuanto a la educación de los niños anormales mentales o la educación de la infancia normal en este momento, tenemos que irnos hasta el Real Decreto de 14 de septiembre de 1922, con el cual se crea la primera Escuela Nacional de Anormales, que estaba aneja al Colegio de Sordomudos y Ciegos. La razón principal de su puesta en marcha fue que estos niños no debían ser educados en las escuelas ordinarias. Se ha de esperar hasta mitad del siglo XX para presenciar los primeros intentos claros de asistir a los deficientes mentales de forma eficaz, es decir, no solo desde un punto de vista médico, clínico, terapéutico, sino también educativo. En concreto, por el decreto 6 de marzo de 1953, el ministro de Educación Nacional, Ruiz Jiménez Cortés, creó el Patronato Nacional de Educación para la Infancia Normal. Si antes hemos nombrado a la ley Moyano, la ley de instrucción Moyano, como normativa muy importante para todas las personas o para todos los niños sordos y ciegos, la ley que marca a la infancia normal es la Ley de Educación Primaria de 1945. Siguiendo la tradición de la ley Moyano, lo que hacen es crear las escuelas anormales para atender también a la niñez desvalida y proporcionarle educación adecuada al Estado, creando una red de escuelas especiales, fomentando aquellas de iniciativa privada que atendiese a los niños anormales y deficientes mentales, además de otras escuelas especiales que atendiesen a los niños ciegos, sordomudos y deficientes físicos. ¿Cuáles han sido los principales objetivos de todo este proyecto? Pues primero, conocer el desarrollo legislativo por el cual han visto a la luz una serie de iniciativas normativas para reconocer y también para garantizar la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en el ámbito educativo, dejar constancia de la evolución en este ámbito de los niños diferentes y comprender el tratamiento y los conceptos que se han utilizado para definirla en la legislación española desde el año 1800. La metodología utilizada ha sido un diseño de estudio descriptivo interpretativo con el objetivo de analizar tanto la gestión como la organización de la educación para los niños ciegos, sordos y para la infancia normal en el Estado español, con un análisis del contenido de la legislación, así determinando cuestiones referidas a la gestión, a la organización, a la formación del profesorado, la terminología utilizada para referirse a esta población. Este análisis ha sido realizado con un enfoque interpretativo, con una metodología cualitativa, y las fuentes manejadas son de diferente naturaleza. En algunos casos están incompletas o aisladas en diferentes archivos y bibliotecas como consecuencia del largo periodo de configuración de la administración social. Los resultados, pues lo que hemos podido ver es que no ha habido un trato equitativo ni en la implantación de normas legislativas, o sea, en la cantidad y calidad, ni en el trato de las diferentes deficiencias. La deficiencia psíquica siempre ha ido a la zaga en el tratamiento legislativo. Hasta la mitad del siglo XX no presenciamos los primeros intentos claros de asistir a los deficientes mentales de una forma eficaz, con el decreto 6 de marzo de 1953, como decíamos antes, con la creación del Patronato Nacional de Educación de la Infancia Normal. También hemos visto que dar cobertura educativa a la infancia normal, que comprende a los niños con deficiencias tanto físicas como inadaptados socialmente. La legislación siempre hemos visto que ofrece respuesta a las demandas de la sociedad al tiempo que va proponiendo nuevas formas en el tratamiento a la diferencia. Se puede establecer relación clara entre la publicación de los documentos legislativos y la evolución de las personas con discapacidad, tanto en el ámbito social como en el laboral, como en el sanitario y, por último, con el que estamos trabajando aquí, que es el educativo.
A continuación, voy a presentar dos tablas. La primera tiene que ver con la deficiencia intelectual, con las personas con discapacidad intelectual. La terminología encontrada cronológicamente desde 1800 hasta 1985 en los textos legislativos, nos encontramos términos como demente, decrépito, enajenado mental, alterado, anormal, inadaptado, deficiente psíquico, oligofrénico, mentalmente impedido. Igualmente, hemos hecho un análisis de la terminología utilizada para los niños con deficiencia sensorial y nos encontramos términos como carente de audición, carente de visión, ciego, no vidente, mudo, perturbado de la palabra, semisordo, duro de oído, inadaptado sensorial, sordomudo. Es verdad que, como se ha indicado en el apartado introductorio, un subnormal, un quebrado, un retrasado, un mongólico no eran más que diferentes calificativos que definían a estas personas dependiendo del modelo social educativo del momento. Por lo tanto, pasaban de una visión animista, de castigo divino, de posesión diabólica, hasta la actual consideración educativa, laboral y social. Por lo tanto, terminológicamente también esto ha variado muchísimo. En cuanto a la discusión, pues la legislación sigue expuesta a los avatares de los cambios políticos con las consecuencias que ello trae para los beneficiarios directos, en este caso que serían los niños con necesidades específicas de apoyo educativo. Se hace patente la necesidad de llegar a un acuerdo, a un consenso en la educación y que evite el continuo ir y venir de las leyes en un sentido u otro. Los resultados son elocuentes por sí mismos, muestran claramente que la sociedad siempre ha tenido presente este tema y que ha intentado dar solución, a veces mejor, a veces peor. En cuanto a las conclusiones, normas sistemáticas de protección tanto pedagógica como social. No se pueden calificar de indiferentes las resoluciones dadas a la atención a la diversidad en el transcurso de la historia. Hay avances en medicina, psicología, pedagogía, en técnica, sociología, estableciendo importantes reformas en el Código Legislativo. El Estado español reconoce el deber de proteger y prestar ayuda a quienes no pueden valerse por sí mismos. Las normas legisladas dependen del momento histórico. Es verdad que no es lo mismo lo que se legisló en la República, en la dictadura o en la monarquía. Según los momentos tienen un carácter, como decíamos, más proteccionistas, más de tipo caritativo o asistencial, más médico o educativo. En el ámbito educativo, pues también lo que hemos estado viendo, que es el agente ineludible para la reforma social de la diferencia. Pues bien, muchísimas gracias a todos. Aquí dejo mi correo electrónico para cualquier duda, para cualquier consulta, y muchísimas gracias al Congreso para darnos la oportunidad de poder ofrecer este estudio. Muchísimas gracias.